Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Como es de costumbre, siempre iniciamos revisando nuestro cronograma de actividades, que es el que tenemos nosotros aquí en pantalla. Para esta semana seguimos en la actividad de proyecto 8, desarrollar las tareas de configuración y puesta en marcha del sistema de información. Y tenemos el desarrollo de estas tres actividades de aprendizaje. La primera es elaborar planes de mantenimiento y soporte del software. La segunda, documentar el proceso de migración y respaldo de los datos. Y la tercera es elaborar manuales de instalación técnico y de usuario. ¿Listo? Comenzamos con otro resultado de aprendizaje, que es documentar el proceso de implantación del software siguiendo estándares de calidad. Y para esta semana tenemos tres evidencias. La primera es una evidencia de desempeño, que es diseñar el plan de mantenimiento y soporte del software. La segunda es una evidencia de producto, documentar el plan de migración y respaldo de datos del software. Y la tercera es elaborar documentos técnicos y usuarios del software. Bien, si seguimos nosotros esto, tenemos que en la guía de aprendizaje contamos con una descripción de cuáles son las evidencias que se tienen que desarrollar para la presente semana. ¿Listo? Entonces, la primera, que corresponde a la primera actividad de aprendizaje, que es documentar el proceso de migración y respaldo de los datos. Esta actividad se centra en la introducción a los diferentes tipos de instrumentos y estrategias que se utilizan como apoyo al proceso de entrega de un producto de software durante la fase de implantación. Bien, estas actividades que tenemos acá se centran en un material formativo que tenemos nosotros en la plataforma que se llama actividades de documentación y entrega del software en procesos de implantación, que es este que tenemos acá en pantalla, que es con el que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, la evidencia, documentación de plan de mi, perdón, la evidencia está acá. Diseñar el plan de mantenimiento y soporte del software. ¿Listo? Esta evidencia de aprendizaje tiene como objetivo diseñar el diseño de un plan y cronograma de mantenimiento de una solución de software teniendo en cuenta dos tipos de mantenimiento existentes, que sería el preventivo y el correctivo. Utilizando como referencia su propio proyecto formativo, diseñar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo teniendo en cuenta el estándar ISO 14724, investigar los elementos fundamentales descritos en esta norma y diseñar el plan solicitado. El documento debe incluir los siguientes apartados: descripción del sistema, proceso de implementación, análisis, análisis de modificaciones y problemas, implementación de la modificación, aceptación y revisión del mantenimiento, migración y retiro. ¿Listo? Para esto se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, o sea que debe tener como mínimo portada, introducción, inclusión de cualquier fuente utilizada para la definición de elementos en el plan de mantenimiento y soporte del software. Ese documento se debe cargar en formato PDF, perdón, el tamaño es libre y se debe cargar en el apartado correspondiente que tenemos nosotros aquí en pantalla, que es el código por el que ustedes se van a guiar para poder cargar la evidencia. La segunda evidencia que pertenece a la actividad de aprendizaje, documentar el proceso de migración y respaldo de los datos. ¿Sí? Entonces, esta se centra en los diferentes tipos de instrumentos y estrategias utilizadas como apoyo al proceso de entrega del producto de software durante la fase de implantación. Se guía o se rige bajo el mismo documento que tenemos en la plataforma. Y acá tenemos nosotros la descripción de en qué consiste la evidencia que nosotros tenemos que tener en cuenta para el desarrollo. Bien. Entonces, en esta evidencia, el aprendiz utiliza el conocimiento adquirido en el componente y su creatividad para la construcción de listas de chequeo o instrumentos similares, donde se pueda recoger la información adecuada para la revisión de las modificaciones que se pueden haber realizado en un proceso de migración de software y las adaptaciones realizadas. Entonces, para esto se deben tener en cuenta los elementos mínimos que se requieren en un documento escrito, es decir, portada, introducción, cualquier fuente, ¿sí? La extensión del documento es libre, se carga un documento tipo PDF y se carga en el espacio, al igual que la evidencia anterior, en el espacio correspondiente, que es el código que tenemos nosotros aquí en pantalla.
Y acá está la descripción, ¿sí? De qué es lo que se debe presentar en esa evidencia. Entonces, en esta evidencia, el aprendiz tendrá la posibilidad de aplicar todos sus conocimientos, ¿sí? Adquiridos entre el programa y en el componente formativo para la construcción de un manual técnico de la aplicación desarrollada durante este proceso formativo. Entonces, el manual técnico por construir debe considerar los siguientes elementos: prerequisitos de instalación del sistema, frameworks y estándares con los que se construye el sistema, diagramas de casos de uso del sistema, modelo entidad relación de la base de datos, diccionario de datos, script de instalación y diagrama de componentes. ¿Listo? Se recomienda revisar la guía para la elaboración del manual técnico de operaciones de los sistemas de información publicado por el Departamento Nacional de Planeación en el enlace que tenemos acá o en el anexo que se tiene en la guía en la parte de abajo. ¿Listo? Se debe generar un documento escrito con las normas mínimas de presentación del documento en formato PDF con extensión libre y se debe cargar en este espacio que tenemos acá. Bien. Teniendo en cuenta esto, entonces tenemos claro qué es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, el primero que es el diseño del plan de mantenimiento y soporte de software. Entonces, el propósito principal es demostrar la capacidad de diseñar el plan de mantenimiento aplicando esos principios y esa norma que deben investigar las ISO 14764, ¿sí? Entonces, deben arrancar con esa descripción, como ya lo mencionamos, las funcionalidades, los módulos y los usuarios. ¿Listo? Luego tiene que explicar cómo es que se hace esa implementación e identificar los problemas y necesidades, que eso ya lo mencionamos. Establecer las diferencias entre mantenimiento preventivo y correctivo, ¿sí? Y el documento que tienen que presentar. Bien, reiteramos, la segunda evidencia. Entonces se centra en la documentación de los procesos de migración del software y los mecanismos de respaldo para garantizar de que la información se mantenga, ¿sí? Entonces, para eso hay dos instrumentos. Entonces, tenemos la lista de chequeo para la migración del software y lo otro, la lista de chequeo para el respaldo y revisión de modificaciones. Entonces, estas listas, la idea es que controlen y faciliten la trazabilidad para reducir el riesgo de la pérdida de información durante actualizaciones o cambio de entorno, ¿no? Entonces, deben ustedes documentar cómo va a ser el procedimiento de respaldo, restauración, pruebas y todo este cuento. Y la última, entonces, esta tiene todo lo que es el consolidado de todo el aprendizaje que ustedes han adquirido durante el programa y deben ustedes elaborar el manual completo del software que ustedes están desarrollando, ¿sí? Para que sirva como una guía de instalación y de mantenimiento, pues para la comprensión de esto. Entonces, en este ustedes ya saben que se deben incluir los prerequisitos de instalación, los frameworks como lo acabamos de hablar, los diagramas UML, ¿sí? Modelo de entidad relación, con diccionario de datos, los scripts y todo esto. La idea es que este manual debe permitir que cualquier profesional pueda replicar la instalación y configuración de este sistema, comprendiendo la arquitectura y realizar futuras actualizaciones sin depender del desarrollador original. Eso sucede en lo ideal, ¿no? Pues para poder garantizar de que el software que ustedes están creando, perdón, la persona o el cliente pueda utilizarlo, ¿sí? Y lo pueda manejar sin ningún inconveniente. Bien, en el documento que tenemos nosotros acá, entonces tenemos una serie de elementos que tienen ustedes que tener en cuenta para poder hacer el análisis de esto que tenemos nosotros acá, ¿no? Entonces, como primera medida, tenemos lo que es la documentación de procesos de implantación. Entonces, este es el proceso de implementación es fundamental porque permite realizar modificaciones necesarias al proyecto sin grandes complicaciones. Debido a que estos documentos se registra todo lo que ocurre en este proceso, desde las especificaciones hasta las actas de entrega, además de ser un instrumento para comunicar los detalles no tan obvios del sistema. La documentación es el registro de los pasos necesarios para complementar el proceso. En esta parte es muy importante el cómo se realizan, el desarrollo del software es esencial, ¿sí? En este grupo de procesos internacionales y por lo cual es importante llevar una correcta documentación de los procesos en los formatos establecidos. Entonces, el primero que son los manuales técnicos, que son algunas es una de las evidencias que ustedes les van a pedir. Acá tenemos nosotros lo que es la descripción de qué es un manual técnico según el Ministerio de las TIC,
¿sí? En donde dice que en este documento se plasma toda la información del proyecto de software con una descripción bien detallada sobre las características técnicas, requerimientos físicos que se necesitan para que funcione, ¿sí? De cada uno de los elementos. Este manual va dirigido al administrador del sistema y a otros ingenieros para que puedan hacer un respectivo mantenimiento en caso de que sea necesario. Estos deben contener como mínimo los elementos relacionados a continuación. Entonces debe listar el nombre del sistema, ¿sí? Debe tener una sigla o el nombre corto bajo el cual se conoce el sistema de información. Debe tener una descripción funcional del sistema y los servicios que presta. Debe tener una versión actual y en producción del sistema de información. Este debe estar categorizado, ¿sí? Según este marco de referencia de la arquitectura empresarial para la gestión de TI en el Estado, bajo estos cuatro categorías. Entonces, tenemos sistema misional, sistema de apoyo, portales digitales y sistemas de direccionamiento estratégico. Debe tener los datos del fabricante, o sea, de la compañía que construyó el sistema de información o el nombre del desarrollador. Debe tener muy claro lo que es la fecha de vencimiento de soporte, o sea, es decir, que debe indicar hasta cuál se tiene el contrato de mantenimiento del soporte. Debe decir el sistema operativo o los sistemas operativos bajo el cual ese software funciona, ¿sí? También debe tener el contenido del lenguaje de programación o frameworks en el que fue construido el sistema. Debe tener el registro de la plataforma de base de datos, así como lo tenemos ahí. La documentación técnica. Esta documentación técnica debe tener ciertas características y es que por lo general esta se entrega impresa, pero como es software, entonces también es importante de que este esté colgado en algún enlace para poder acceder desde cualquier dispositivo y debe tener una descripción de la arquitectura tecnológica implementada como las que tenemos acá, ¿no? Entonces están Alon, web, cliente servidor, aplicación móvil, software as a service, entre otros. ¿Listo? Entonces aquí tenemos todo lo que es la descripción de los manuales técnicos. Ahora tenemos lo que es la descripción de los manuales de usuario. Entonces, el manual de usuario es el documento que facilita a las personas utilizar el software de manera sencilla y clara, además de brindar acceso a todas las funcionalidades que este software posee. La documentación técnica es muy importante en el ciclo de vida de los sistemas de información, además de ser entregable obligatorio de parte de los programadores. Listo, entonces el manual de usuario se debe adecuar a la empresa para solicitar que solicita el producto. Los usuarios lo leen para encontrar consejos prácticos sobre cómo utilizar la solución de software o superar un problema cuando estos ocurren. Acá hay una serie de características que se debe tener en cuenta o algunos consejos que se deben cumplir para que ese manual, ¿sí?, garantice de que sea bien recibido y bien funcional. Entonces, planificar la información que se desea incluir, enfocarse que ésta está ayudando al usuario de manera objetiva. También debe tener en cuenta qué otros recursos se posee a disposición del usuario y quiénes son los responsables de elaborar el documento y de su aprobación. ¿Listo? Seleccionar el formato para crear el manual. Pueden ser esos textos que tenemos ahí. Por lo general, esos formatos de texto, perdón. Por lo general, la mayoría de manuales imprimen lo que hablamos hace un momento, pero es recomendable tener una versión electrónica o un sitio web. Si no lo tiene, pues debe estar en algún repositorio de la nube, ¿sí? Para que la persona pueda acceder a esto. Es muy importante que se tenga en cuenta que la persona que lee ese manual, qué tipo de población es la persona que va a leer ese manual, ¿no? Se debe tener en cuenta de que si se incluyen términos técnicos, estos términos técnicos sean explicados de manera muy sencilla y de manera muy básica para que la persona lo pueda entender. Lógico, se necesita un nivel de formación especial, si es algún software especializado para que lo pueda entender, pero aún así la descripción de ese funcionamiento de ese manual, el funcionamiento de ese software, perdón, debe ser muy claro y debe ser muy detallado. ¿Listo? Entre más detallado y entre más claro, eso garantiza de que el cliente, ¿sí?, reciba en mejor medida eso que nosotros estamos desarrollando o eso que nosotros desarrollamos y eso evita confusiones posteriores, ¿sí?, o llamadas innecesarias que igual se van a generar
Pero pues dejando esto claro, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Crear el manual de usuario se deben escribir las instrucciones de forma clara, concisa, evitando palabras técnicas, lo que vamos de hablar. Probar el manual con personas que no conozcan el producto. Entonces, con estas pruebas se pueden enriquecer el manual. Entrevistar a todos los desarrolladores, ellos conocen el producto mejor que nadie, puede señalar las cosas que pueden haber pasado por alto. Mantener la documentación actualizada, entonces cuando se haga modificaciones del producto es tener esa documentación actualizada, ¿sí? Tanto en la parte electrónica como en la parte física. Incluso pues la electrónica tiene más ventaja porque se puede actualizar en cualquier momento. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que ustedes tener en cuenta. Entonces, eso se debe tener, esos manuales deben tener una estructura y esta es una estructura que se sugiere que debe tener una tabla de contenido, una introducción, el cuerpo del manual, el flujograma, el glosario de términos, cuando utilizamos los otros términos técnicos, conclusiones, recomendaciones y contactos de los desarrolladores. Bien. Otro de los manuales que se tiene acá son lo que son los manuales de instalación. Entonces, estos sirven para describir la instalación de un sistema mecánico o electrónico o un producto de software y su principal función es instruir sobre las tareas de configuración e instalación. O sea, ese paso a paso, ¿sí? Acá tenemos nosotros un ejemplo de cómo se debe detallar cuáles son las características de hardware o de firmware que se necesita para la instalación de un software. ¿Sí? Entonces acá tenemos el ejemplo de lo que se requiere para la instalación de un sistema operativo, ¿sí? En este caso que es Windows 11. Miren que aquí se detalla cada uno de los elementos hardware que se necesita para poder garantizar el funcionamiento adecuado, ¿no? Estos requisitos, no olviden que son requisitos mínimos que se necesitan para que el software funcione de manera correcta. Entonces tenemos nosotros el procesador, entonces para Windows 11, que es en este caso de ejemplo, se exige un procesador de mínimo 1 GHz con mínimo 2 núcleos, arquitectura de 64 bits, memoria RAM 4 GB, almacenamiento mínimo 64 GB de almacenamiento, ¿sí? Firmware del sistema, entonces UEFI, compatible con arranque seguro, el tipo de tarjeta gráfica que sea compatible con DirectX 12 o posterior, el tipo de pantalla, una pantalla de alta definición de más de 9 pulgadas diagonal, ¿sí? Con un canal de 8 bits de color. Recuerden que este es el ejemplo que se tiene para la instalación de Windows 11, por ejemplo, conexión a Internet y cuenta de Microsoft, ¿sí? El almacenamiento que ya lo trabajamos acá, aquí está repetido, y este módulo de plataforma segura debe ser versión 2. Acá está cómo se habilita en el computador y demás, ¿no? Acá tenemos entonces nosotros otras descripciones o características que se debe tener. Sí, del sistema o producto. Entonces, lo primero que tenemos acá es la descripción general de las características del sistema o del producto. Acá se describen cuáles son las características básicas del software del producto en cuestión y por lo general se usa una lista o una tabla. Entonces, por ejemplo, un software de telefonía IP se debe identificar cuántas líneas admite el software, cuántos usuarios, cuántas contraseñas, el tipo de base de datos que necesita, cuántas zonas y entre otras, ¿no? Acá tenemos lo que son las configuraciones de instalación. ¿Sí? Se debe explicar el paso a paso de qué, cómo se debe hacer. Y la configuración mínima de inicio rápido dentro de ese proceso, ¿sí? Entonces, acá se explica cómo identificar e interpretar cualquier sistema o códigos de hardware o números de serie que vienen con el producto. Se deben incluir gráficos del paso a paso de cómo instalar el software. También se muestran las conexiones del cableado correctas, si las hay, y si se trata de alguna instalación física. Si se realizan todas las sugerencias de este manual, se fomentará la lealtad del cliente, generar altos niveles de satisfacción y minimizar las llamadas del apartamento de atención al cliente. Bien, ojo que con la documentación no es suficiente, ¿sí? Cuando nosotros generamos este tipo de productos, es muy importante que los usuarios tengan una capacitación en vivo y en directo e incluso grabarla,
para que esto que mejore, para que ellos entiendan cómo es que se debe utilizar el software de manera correcta, ¿sí? Y de qué manera se tiene que realizar, ¿no? Entonces, estos son algunos puntos que se deben tener en cuenta. Entonces, las personas que están realizando la capacitación deben conocer de manera perfecta cómo es que cómo es que funciona el software, ¿no? Entonces, deben ser expertos en el manejo del programa, ¿sí? Eso transmite confianza y pues los usuarios van a sentirse más tranquilos y más confiados con la capacitación, ¿bien? Y también deben tener pues una facilidad de hablar y de expresar y de manejar el público, ¿no? Deben conocer entonces muy bien el software, deben hacer la formación una prioridad, o sea, deben hacer acuerdos, ¿sí? Para que esa capacitación sea obligatoria a todos los miembros del equipo de trabajo donde se está entregando el producto. ¿Listo? Deben utilizar incentivos dentro de la capacitación, entonces deben motivar y comprometer a los participantes creando un ambiente cálido en el proceso de capacitación. Sí, debe tener reconocimiento verbal a la dedicación y a lo que ellos están haciendo, ofrecer refrigerios, golosinas, ¿sí? O demás para incentivarlos. Se debe elegir un formato adecuado de capacitación para que las capacitaciones sean didácticas y para que las personas aprovechen ese tiempo o ese momento de aprendizaje en el uso del software. Bien, acá tenemos nosotros lo que es el plan de capacitación. Entonces, acá está la estructura de cómo se debe generar. ¿Sí? Entonces, lo primero es establecer el cronograma con un mes de antelación. Hay que estar pendientes del cronograma de la empresa por si surgen algunos cambios. Hay que ser puntuales y respetuosos con el tiempo de los usuarios y de la empresa. Es importante una correcta presentación personal. Se debe enviar información por correo electrónico o links de descarga para que los usuarios revisen con antelación. ¿Sí? Dejar un espacio para preguntas relacionadas a la capacitación y acordar una fecha extra para mirar posibles problemas del manejo del software. ¿Listo? Otra de las herramientas dentro de este plan de capacitación, y es muy importante y es muy utilizada, son los videotutoriales, ¿no? Entonces, hay muchos usuarios que pueden estar en trabajo remoto, ¿sí? Entonces, hay que asegurarse de diseñar un plan de capacitación, en este caso una capacitación de manera virtual, con excelentes formatos, para lo cual hay que asesorarse con personal experto. Estos cursos o capacitaciones deben estar siempre actualizados, ¿sí? Esto facilita de que los nuevos usuarios puedan revisar la información, garantizando de que ellos aprendan a partir de este tipo de videos y pues evitando de que esto pueda generar nuevas capacitaciones. Entonces, por lo general, ahí se deben realizar demostraciones interactivas y se debe hacer mediante juegos, ¿sí? Para poder incentivar este proceso de capacitación. Como tercer punto, tenemos lo que son las pruebas y actas de entrega, ¿sí? Estos son una serie de documentos que se deben entregar también cuando se realiza estos desarrollos de software. Entonces, al momento de realizar la entrega de la solución informática, esta debió ser probada de manera interna por los desarrolladores para examinar la correcta funcionalidad de todos los procesos, permitiendo conocer la calidad del mismo, así como los posibles fallos que se puedan presentar a corto, mediano o largo plazo, con el fin de lograr predecir el comportamiento durante la implantación, su grado de manejabilidad y lo amigable que pueda ser su interfaz. Esta parte de lo que es el desarrollo de las pruebas, ustedes ya lo conocen, ¿no? Que eso lo miramos en etapas anteriores. Entonces, en este caso, o en el caso de los usuarios, las pruebas van dadas por las necesidades del contexto que representa cada uno de los clientes. En otras palabras, la misma prueba no puede servir para todos los escenarios, porque puede ser que una prueba para un software específico sea adecuada, pero en otro puede llegar a ser perjudicial. En el caso puntual de los clientes, se debe hacer una prueba de funcionamiento y rendimiento en el sitio bajo las condiciones del entorno de la empresa, con las funciones de datos reales. Esta debe ser ejecutada y analizada por las dos partes. Se puede hacer una sola jornada si el cliente lo desea, se pueden hacer en 2 días o en varios días o hasta en una semana y solo así el cliente sentirá seguridad de firmar el acta de entrega de satisfacción. ¿Listo?
Por lo general, los modelos de entrega pueden variar según las empresas productoras de software y por lo general deben llevar la siguiente información. Portada con los logos e información de la empresa o desarrollador. Una página. En la página siguiente, perdió siguiente, la fecha y a quién está dirigido el producto. Entonces sería el nombre del cliente, el dueño presidente de la empresa. Y en el cuerpo de este apartado debe hacer un saludo respetuoso, el cual es motivo de este documento. Y en las siguientes debe tener la descripción del producto a entregar. Por último, tenemos lo que es el mantenimiento del software. Entonces, el eje principal está indicado de cómo se debe realizar el mantenimiento del software de manera adecuada, ¿sí? Para mantener la calidad del aplicativo y que no se deteriore este funcionamiento, este resultado. Entonces, este documento debe estar enfocado a cómo debe mantenerse el software para preservar su fiabilidad. Acá tenemos nosotros una definición, es que todas las soluciones de software muestran mensajes para dar retroalimentación sobre el estado del sistema y para identificar si hay problemas. Por lo general, los mensajes de error son visuales, mensajes en pantalla o sonidos de alerta. En este apartado hay que proporcionar de forma detallada el tipo de error que se presenta e indicar una solución muy puntual a este problema. Se debe tener en cuenta que estos tipos de mensajes también se deben incluir una guía de administrador del usuario, aunque es mucho mejor repetir la información importante en varios lugares, ya que normalmente no se tiene control sobre la forma en que el usuario utiliza estos manuales técnicos. Entonces, por ejemplo, se puede suponer que un usuario consultará la guía de instalación para entender el significado de los códigos de error del sistema, aunque algunas veces pase cosas por alto, ¿sí? Esta información es importante que esté en un solo apartado del manual para que el usuario vaya de manera puntual y específica a identificar el código que deben validar y saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Para poder resolver el problema de manera simple, ¿sí? En vez de consultar una guía de mantenimiento. Es importante que este manual ilustre con imágenes o con videos reales, ¿sí? O con foros de cómo se puede relacionar o solucionar este problema. Bien. Para el desarrollo de estas actividades se generado una serie de formatos que se los voy a compartir al terminar la sesión por el grupo, en donde está una idea o una base de lo que se debe presentar dentro de las evidencias. Entonces, primero para el manual técnico tenemos nosotros este formato. Aquí están los apartes que tienen que tener ustedes en cuenta. Entonces, la introducción. Acá está qué se debe hacer. Prerequisitos de instalación, como fue lo del ejemplo que hicimos. Entonces, el requerimiento mínimo, sistema operativo por donde funciona, procesador, memoria y demás. Hacer el listado de los frameworks y los estándares utilizados. Insertar el diagrama de casos de uso del sistema. Aquí está. Lo del modelo entidad-relación, diccionario de datos. Aquí está más un ejemplo. Los scripts de instalación. ¿Sí? O sea, ¿cuáles serían los scripts que se deben ejecutar? El diagrama de componentes, conclusiones y referencias. ¿Vale? Acá tenemos nosotros otro que sería el plan de mantenimiento. Está bien descrito de qué es lo que se debe colocar en cada apartado, que eso nosotros ya lo hablamos. ¿Sí? Hay unas formas en que se pueden presentar las tablas. Si ustedes quieren, lo pueden seguir. Si no, pues está lo que está descrito dentro de la guía de aprendizaje. Y acá tenemos lo que es lo del plan de migración para que ustedes lo puedan identificar y lo puedan desarrollar. Bien. Con esto entonces ya haríamos cumplimiento a las actividades de aprendizaje y al resultado que abordamos. Ya lo que sigue es la realización de estas evidencias, pues para cumplir con esto que tenemos para la presente semana. Bien, no siendo más, entonces eso sería todo por hoy. Ya mismo les envío estos documentos por si les sirve y eso sería todo. Gracias por su asistencia y nos vemos la próxima semana.